Bienvenido a este video tutorial en el cual te explicaré qué son los transformadores eléctricos. Para iniciar debemos de preguntarnos qué es un transformador. Lo podemos definir como un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico en cuanto a la corriente eléctrica que circula sobre él. Los transformadores tienen diferentes aplicaciones, pero en general permiten mantener cierta frecuencia y de igual manera transformar la corriente eléctrica para que se adecue a las necesidades de un receptor, como por ejemplo el sistema domiciliar, en el cual las necesidades van de 120 a 220 voltios y por tanto hay un transformador que permite regular el voltaje para poder suministrar esa cantidad de tensión eléctrica. Los transformadores funcionan gracias a un fenómeno denominado inducción magnética, que fue descubierto por Michael Faraday, que básicamente plantea de que un flujo magnético que se induce en lo que es un circuito cerrado, puede ser una bobina, se transforma en lo que es carga eléctrica, en intensidad de corriente, debido a que desprende lo que es y hace mover las cargas que se encuentran dentro del circuito y se traduce en una fuente de corriente alterna. ¿Cómo se compone un transformador? Básicamente está compuesto de dos aspectos. El circuito eléctrico tiene dos devanados que también se denominan bobinas. Tiene una bobina primaria y una bobina secundaria, que son núcleos rodeados de alambre de cobre. Y el circuito magnético, que tenemos lo que es la chapa magnética que rodea lo que es a cada uno de los devanados o bobinas. Acá tenemos en cuanto a la bobina primaria, esta está compuesta por alambre esmaltado de cobre o aluminio enrollado sobre una chapa magnética o un núcleo. Alrededor de ello está cubierto por lo que es esta chapa magnética, que sería como un aislante de la corriente eléctrica, y dependiendo de la cantidad de espiras, o sea de alambre de cobre enrollado sobre el núcleo, así es mayor alambre de cobre enrollado, tenemos un mayor flujo de corriente eléctrica, y si es menor el número de espiras, asimismo va a disminuir la tensión eléctrica. Tenemos la bobina secundaria, que de igual manera está constituida por una bobina de hilo esmaltado enrollado a través de un núcleo magnético. Ambas bobinas, una de entrada y la otra de salida, determinan cuánto flujo magnético van a dejar pasar y así también suministrar al receptor, que posteriormente va a recibir la cantidad de energía de corriente eléctrica que dejan pasar los transformadores. Tenemos acá en cuanto al circuito magnético, está compuesto por un empilado que se denomina núcleo magnético, es un núcleo metálico conductor que está rodeado básicamente de alambre de cobre. Acá tenemos de nuevo cómo se compone el funcionamiento de los transformadores. Los transformadores básicamente se pueden resumir en dos premisas básicas de su funcionamiento. Si se aplica una fuerza electromotriz alterna a la bobina primaria, circulará por esta una corriente alterna que creará a su vez un campo magnético variable. O sea, de que alrededor de un transformador, como lo podemos ver en los postes, está circulando un flujo de corriente eléctrica regulado, y así también se produce una fuerza electromotriz que es un campo magnético alrededor del transformador, ya que por eso atraen los rayos, como comúnmente se tiene idea. Asimismo también estos campos magnéticos variables originará por inducción electromagnética la aparición de una fuerza electromotriz en los extremos de la bobina secundaria. ¿Qué significa eso? De que la fuerza generada por el campo magnético puede producir un movimiento circulatorio que por ende puede transformarse en una fuerza electromotriz. Acá tenemos el sistema de distribución con base a los transformadores. Los transformadores son la base de la vida y de la corriente eléctrica. Si no existiesen transformadores que regulen, disminuyan, aumentan la corriente eléctrica, no pudiéramos tener la energía eléctrica en nuestros hogares, ya que los transformadores van por estación y así también hay un sistema a lo largo de toda la producción de corriente eléctrica que sin ellos no pudiésemos obtener lo que es esta energía tan vital para nuestra existencia.
Acá tenemos esta representación, tenemos la estación de transformadores, regulan grandes voltajes de corriente eléctrica que vienen de lo que es de los embalses de las hidroeléctricas. Hay una estación transformadora, circulan lo que son 10.000 a 20.000 voltios, llegan a las estaciones, lo regulan a unos 5.000 o 1.000 voltios, luego llegan a los transformadores que son a nivel de las ciudades, que son los que vemos en los postes, hasta que nos llega a nuestros hogares con un voltaje y una tensión de 120 a 220 voltios. Hasta acá llegamos entonces con este video tutorial sobre los transformadores eléctricos y su aplicación.